Muy buenas jóvenes estudiantes, bienvenidos a un nuevo video sobre química, ¿verdad? En esta ocasión voy a explicar el tema número 3 de su libro. Se encuentra en la página número 22, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, ¿verdad? Solamente voy a tratar en este video la parte teórica, ¿verdad? El tema es magnitudes y unidades de medida. Bien, vamos a hablar sobre las magnitudes y unidades de medida. Es un tema muy similar al que expliqué en el video de física sobre las magnitudes, solamente que acá se va a enfatizar las magnitudes que más se utilizan en química, ¿verdad? Todos estos conceptos los vimos, el de medir, que es el de comparar la magnitud física que se desea cuantificar. Eh, bien, ¿esto por qué se hace? Para determinar las propiedades. Las propiedades, y por eso es necesario realizar mediciones físicas. Por eso necesitamos realizar las mediciones. Bien, aquí tenemos dos conceptos, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Entonces, básicamente las magnitudes fundamentales son las que no dependen de ninguna otra medida. No depende, es única. Mientras que las derivadas sí tienen una relación entre dos o más y se expresan como la relación entre dos o más magnitudes fundamentales. Entonces, por ejemplo, en física, veamos que las magnitudes fundamentales y que vamos a estar utilizando bastante es, por ejemplo, el concepto de la longitud, ¿verdad? El concepto eh, de la corriente eléctrica, el concepto, la velocidad, que viene siendo una magnitud derivada. Esas son magnitudes importantes en física, al igual que la fuerza. Mientras que en química hay otras magnitudes que son más importantes, por ejemplo el mol, sumamente se ve mucho más en química, que es la concentración, la densidad, que viene siendo derivada. Eh, Aquí, por ejemplo, lo ponen que la densidad es una de las principales magnitudes derivadas que vemos acá en química. Y también nos hablan del sistema internacional. En química también vamos a utilizar el sistema internacional, ¿verdad? Y algo que añaden aquí, que en el libro de física no lo colocan, o si lo colocan de repente de otra manera, pero es que ¿por qué lo del sistema internacional? Y este caso es importante, aquí lo que le subrayé, de que empieza a hacerse común el intercambio de conocimiento, ¿verdad? Ya hay comunicación entre las civilizaciones. Entonces, las civilizaciones empiezan a intercambiar ese conocimiento. Eso fue a mediados del siglo XXI. Entonces, esa diversidad en la manera de medir se convirtió en un ser inconveniente, porque una civilización utiliza un sistema, la otra civilización utiliza otro sistema, y no hay algo en común, no hay algo en común. Entonces de ahí es donde viene lo del sistema internacional de unidades. Bien, aquí también les menciona el sistema inglés, cosa que en el libro de física no lo hacen. Eh, También se utiliza, ¿verdad? No se utiliza tanto como el sistema internacional, pero sí se utiliza. Sobre todo porque Estados Unidos y estos países de habla inglesa son grandes productores, tienen grandes industrias, entonces
los productos que ellos venden al mundo o que comercializan, que nos llegan a nosotros, están en esos sistemas. Entonces, de cierta manera, ellos influyen, son grandes influyentes. Bien, entonces, por ejemplo, en cuanto a la longitud, el sistema inglés utiliza el pie, la pulgada y la milla. Para la masa se utiliza la libra. Para la temperatura, el grado Fahrenheit. Y para la presión, el BTU. Bien. Aquí les ponen dos cuadros. Uno sobre las magnitudes fundamentales, ¿verdad? Entonces tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica y la intensidad lumínica. De estas fundamentales, de las que más se utilizan o vamos a utilizar en química, está cantidad de sustancia, que viene siendo en mol, la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura. Estas son las más utilizadas. Entonces acá tenemos otro cuadro con magnitudes derivadas, donde tenemos el área, el volumen, la densidad, la concentración y la velocidad de reacción, ¿verdad? Entonces aquí cuando vemos los símbolos, no es como estos de acá, sino que acá tenemos combinación o multiplicación de ellos mismos. Es decir, que no es solamente uno. Por eso se le llama derivadas. Entonces, de las que más se utilizan acá, tenemos el volumen, la densidad y la concentración. También más adelante la velocidad de reacción, ¿verdad? Pero estas son estas tres que están aquí en el centro, las que más vamos a utilizar. Bien, continuamos. Estas partes prácticas, todo lo que es práctico, lo voy a hacer en un video aparte. Bien, las equivalencias. Aquí en cuanto a las equivalencias se le dice que no siempre se utiliza el sistema internacional. Y que especialmente en química también se utilizan muchas unidades que son bien pequeñas. Entonces aquí tenemos el ejemplo del gramo. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, la unidad fundamental de la masa viene siendo el kilogramo. Pero el kilogramo se emplea como para cosas más... No es que sean cosas pesadas, pero sí objetos que ya tienen cierto peso, ¿no? Entonces, en química utilizamos pequeñas porciones de alguna sustancia y el kilogramo es una unidad como muy grande para representarla. Entonces, por eso el gramo, el miligramo. Imagínense que los gramos en una cuchara de la que uno come, un poquito de sustancia y ya uno tendría unos 10 gramos, una cuchara chiquitita. ¿Ven? Por eso, miligramos, la longitud en micras o nanómetros. Si ustedes observan acá las tablas a la derecha, tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Esto también lo tienen en el libro de física. Yo les dije que se aprendieran como una canción, ¿verdad? Hexapentatera, kilo, hecto, deca. Y así mismo con la K, deci, centimil, micro, nano, picoato, femtoato. Y también les mencioné de que luego de del tercer exponente, empieza un patrón de 3 en 3, de 3 en 3. Esto tanto para unidades pequeñas como estas de acá y como unidades grandes hacia acá. Las tres primeras va de 1 en 1 y de ahí en adelante va de 3 en 3. Es una característica que tenemos aquí. Bien. Continuamos. Acá le presentan estos conceptos: masa, peso y volumen. Vamos a ver esos tres conceptos de masa, peso y volumen. ¿Qué es la masa?
es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es básicamente eso. La medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El sistema internacional, su unidad es el kilogramos. En el inglés, recuerden que es la libra. Y bueno, aquí tenemos, le ponen dos tipos de un instrumento, ¿verdad? Cómo medir la masa. Y la explicación de la diferencia que hay entre la masa y el peso, porque muchas personas piensan que es lo mismo o relacionan que es lo mismo, pero en realidad no. Está relacionada la masa al peso, sí, pero no es lo mismo. El peso viene siendo la fuerza de gravedad. Es la fuerza con que la Tierra trae los cuerpos hacia su centro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no es lo mismo una persona con un peso X aquí en la Tierra que en otro planeta, en Marte o en la Luna, ¿verdad? Porque la fuerza que ejerce hacia el centro de la masa, de ya sea cualquier planeta, varía. Bien, en cuanto a la masa, entonces sí depende. La masa del cuerpo. El peso depende de la masa del cuerpo, es decir, de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. A mayor masa, mayor es el peso. Mayor es el peso, aquí lo vemos. La distancia a la que se encuentra el cuerpo del centro de la Tierra. Bien. Aquí les ponen la unidad y el instrumento que sirve para su medición, ¿verdad? Esta unidad, el Newton, lo utilizamos muchísimo en física. Y el instrumento, el dinamómetro. El concepto de volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo, ¿verdad? Todos los días nosotros utilizamos el volumen, ¿verdad? El volumen es solamente con contener el agua en una botella, en un vaso, en un cartón de jugo. Ya eso tiene un volumen determinado, ¿verdad? Inclusive cuando ustedes compran soda o compran cualquier jugo, te dicen, deme, o buscan, su padre le dice, compra 1 litro de Coca-Cola o 2 litros de... Y ya ustedes saben, ahí lo tienen, ¿verdad? Pero a nivel de fábrica, ellos necesitaron medir antes de comercializar. ¿Ok? Bien, aquí está la unidad. A ver, es el metro cúbico. Sin embargo, cuando usted va a la tienda, usted no ven que dice que tantos metros cúbicos de Pepsi. Por lo general se utilizan los litros. Todo depende de la cantidad. Bien, aquí la temperatura influye sobre el volumen de los sólidos, líquidos y gases. Eso lo vamos a ver un momentito más adelante. Bien, y aquí el instrumento que se utiliza en química para medir el volumen, ¿verdad? Le ponen propeta, pipeta, matraz de áforo o vasos de precipitado. Bien. Aquí en argumento para pensar, la número 1 le dice sobre cuál sería la diferencia entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. ¿Qué diferencia hay? ¿Verdad? Si prestaron atención, ya saben la respuesta. La número 2 dice describe cómo se expresan la masa, el volumen y la temperatura en el sistema internacional de unidades. Es decir, cuál es la unidad para cada una de ellas. Para la masa, ¿cómo la expresamos? El volumen, ¿cómo lo expresamos?
y la temperatura. Continuamos. Bien, aquí le ponen, este tema lo debieron haber dado en teoría en noveno, ¿verdad? Donde sean los sólidos de revolución. Cada figura geométrica, eh, nosotros podemos conocer el volumen para cualquier tamaño de una figura como esta. Simplemente conociendo, en este caso, por ejemplo, para este círculo, el radio. Conociendo el radio, sabemos el valor de pi. Aquí, para este rectángulo o el cubo, conociendo la altura, el ancho y la profundidad, podemos encontrar el volumen. Lo mismo para este de acá, ¿verdad? Sería similar al de acá, solamente que aquí todos los lados son iguales. Y este cilindro, necesitaríamos conocer la altura del cilindro y el radio. Bien, estas fórmulas para estos, porque si ustedes se ponen a ver, estos se pueden convertir en recipientes, ¿ya? Entonces, en teoría, estas fórmulas no es necesario que se las aprendan de memoria. No lo voy a poner a aprender esa fórmula. Solamente a utilizarlas. Más adelante vamos a ver esto con los ejemplos, las fórmulas estas. Y ahora vamos a ver el concepto de densidad, que es una magnitud derivada que se utiliza muchísimo acá en química. Bien, ¿qué nos permite la densidad? La densidad nos permite conocer propiedades o características de una sustancia, ¿verdad? Identificar y diferenciar ese material o esa sustancia de otro. Por eso es muy utilizada en las industrias de los metales, para diferenciar un metal de otro metal, de los plásticos, el transporte de fluidos, en las tuberías, ¿verdad? Y el análisis de la composición de cualquier tipo de sustancia. De esa manera, ¿verdad? La densidad por eso es muy utilizada acá en química, para diferenciar un material de otro material, un plástico de otro plástico, un líquido de otro líquido, y así sucesivamente. Entonces aquí nos presentan cómo nosotros podemos matemáticamente calcular la densidad. Para eso necesitamos conocer la masa y necesitamos conocer el volumen del material. ¿Okay? La masa y el volumen. Es decir, la cantidad de materia que tiene y cuánto espacio ocupa esa materia. Bien, aquí les presentan, por lo general, en lo que más se utiliza la densidad, ¿verdad? La unidad de la masa, kilogramos, y la de volumen, metro cúbico. Pero también se puede utilizar gramos sobre mililitro, porque recuerden que kilogramo y metro cúbico no es que es inmenso, pero ya es algo más visible. Y en química se trabaja con pequeñas porciones. Entonces, gramo entre mililitros, gramos entre litros, kilogramos entre litros y gramos entre centímetros cúbicos. Aquí nos ponen el ejemplo del agua y el aceite. Nos dicen que el agua es más densa que el aceite. Por eso el aceite flota sobre el agua. ¿Ok? Bien. Continuamos. Acá cómo se mide la densidad.
nos presentan dos instrumentos, el densímetro y el pignómetro. Aquí hay una diferencia entre ambos. Por ejemplo, en cuanto al densímetro, algo interesante es que con él no se necesita conocer ni la masa ni el volumen del líquido para poder medirlo. Es un instrumento que no necesita esos datos, mientras que el pignómetro sí necesita algo. Dice conociendo con anterioridad la masa del fluido. Entonces el pignómetro sí necesita un dato para conocer. Aquí el densímetro se utiliza mucho en la industria del vino y de la leche, y el pignómetro tanto en los laboratorios como en la industria de las pinturas. Básicamente los dos están construidos en vidrio. El material con el que están construidos es vidrio. Bueno, tienen estas formas. Bien. Vamos a ver ahora los factores que afectan la densidad. Básicamente los principales son la temperatura y la presión. Y aquí es donde quiero explicarles, ¿verdad?, por qué la temperatura y la presión. Si ustedes recuerdan la fórmula de la densidad, esta que está aquí, masa entre volumen, cuando la densidad es mayor, cuando el numerador, es decir, la masa, es mucho más grande que el denominador, que va a ser el volumen, hablando de términos matemáticos. Entre más grande es la masa, la densidad va a ser aún mayor. Pero si la masa es pequeña y el volumen aumenta, entonces la densidad va a disminuir, ¿verdad? Porque cuando realizan la división, si el volumen empieza a crecer, entonces la densidad empieza a disminuir. Eso ocurre acá. Por eso es que la temperatura influye, porque la temperatura aumenta el movimiento de las moléculas, como dice aquí. Si la temperatura se eleva, es lo que sucede, por ejemplo, cuando sus madres o ustedes están haciendo arroz, ya sea en una olla o en la arrocera, ustedes lo ponen. ¿Qué sucede con el agua? El agua al principio está quieta, pero al elevar la temperatura, entonces el agua empieza a crecer, e inclusive si no tienen cuidado, hay mucho, le han puesto mucho, se empieza a desbordar. ¿Qué sucedió allí? El agua ocupaba un espacio, es decir, tenía un volumen, pero al incrementar la temperatura, ese volumen empezó a crecer. Entonces, al crecer el volumen que se encuentra en el denominador, hace que la densidad disminuya. ¿Okay? Por eso la temperatura influye en la densidad. Lo mismo sucede con la presión. Si ustedes a un gas o a un líquido no tanto, pero a un gas, empiezan a comprimir, ¿verdad? Es decir, que empiezan a reducirle el espacio que él ocupa, entonces la densidad va a aumentar, porque el denominador se va a hacer más pequeño, el denominador. Por eso la presión también influye en la densidad. Dice aquí, los gases son más densos cuando la presión se eleva. Esto se debe principalmente a la fuerza adicional ejercida sobre las moléculas, que hace que el espacio entre ellas disminuya. Todo está compuesto por moléculas y átomos, ¿verdad? Entonces, la explicación de esto va aún inclusive de un punto de vista más micro. ¿Ya? Las moléculas no las vemos,
los átomos tampoco, ¿verdad? Con nuestros ojos, pero sí sabemos que ellos se mueven y todo eso depende de la energía que cada uno de ellos tenga. Entonces por eso es que por aquí arribita, a ver si lo encuentro, nos habla sobre la energía, aquí está, nos habla sobre la energía cinética. Eso es lo que está ocurriendo. Un incremento en la energía cinética que tiene los átomos o las moléculas. Hablando en términos común sería el movimiento de ellos. Bien. A ver, aquí le pone ejemplo de transformación. Y bueno, ahora el concepto de calor y temperatura. Aquí explica un poquito más, ¿verdad? Sobre lo que le hablaba del átomo y las moléculas. Y le hablan del grado de libertad, ¿verdad? Y hay un ejemplo curioso que le colocan, y es que en una fogata, le ponen ejemplo de una fogata, cuando se ponen varias personas alrededor, a todas no les llega el mismo calor. La persona que está en una dirección hacia allá, de repente si está más alejada, no le va a llegar el mismo calor que una persona que se encuentra en otro lado y se puso más cerca, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, inclusive lo ponen como ese ejemplo porque es como circular, y en ese sentido lo figuran con el átomo. Por eso ponen ese ejemplo. La fogata en el centro y las personas alrededor. Entonces, las personas que están alrededor, pueden ser que sean los electrones, ¿verdad? Ellos están en movimiento. Cada electrón no tiene la misma energía. Por eso el ejemplo, ¿verdad? Pero hay un cálculo de la energía promedio. Hay una energía promedio de cada persona, ¿verdad? Esa energía promedio es lo que nosotros conocemos entonces como temperatura. A pesar de que cada uno tiene diferente energía, la energía promedio la conocemos como temperatura. ¿Ok? La temperatura de un cuerpo entonces se va a definir como la magnitud que mide la energía promedio de las moléculas que constituyen ese cuerpo. ¿Ok? Y el concepto de calor, que corresponde a la medida de energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo. Inclusive hay toda una materia de que se da en ingeniería, no todas las ingenierías, ciertas ingenierías, que se llama transferencia de calor, y se estudia todo ese concepto de cómo se transfiere energía de un cuerpo a otro cuerpo. Bien. Y bueno, esta parte de repente ya la hayan visto en ciencias, ¿verdad? Cómo transformar en las escalas el Kelvin, el Celsius y el Fahrenheit. Pero también vamos a verlo acá. Y esto también se lo voy a explicar en un vídeo sobre las transformaciones de una temperatura que está en grado Celsius a otro grado, ¿verdad? A grado Fahrenheit o grado Kelvin, etcétera. Estas transformaciones, aquí están las formulitas. Lo vamos a ver en el vídeo de la parte práctica. Bueno, y ya viene, ¿verdad?, el afianzamiento de las competencias.
esta sería básicamente la parte teórica que tiene que ver con las magnitudes y unidades. Y posteriormente, bueno, estaremos viendo la parte práctica de las transformaciones de múltiplos, ¿verdad? Submúltiplos, las transformaciones de un grado a otro grado, es decir, esta pequeña parte práctica. Que por el momento vamos a dejar la parte teórica hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo.